Hola, saludos cordiales. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Es un gusto para mí dirigirme nuevamente hacia ustedes, ya que en este nuevo video vamos a conocer acerca de un libro que nos llevará al éxito financiero. Este libro se titula El hombre más rico de Babilonia, el cual está compuesto por 11 capítulos. En estos capítulos vamos a conocer acerca de esta gran historia, así también vamos a identificar algunas anécdotas que nos hacen mención en este peculiar libro. Así como lo mencionaba al iniciar nuestro video, este libro nos indica a nosotros cómo alcanzar el éxito y solucionar algunos problemas financieros que podemos tener, ya que nos hace mención acerca de algunas reglas, normas que podemos de seguir para que el éxito nos llegue a nosotros y que de esa forma podamos alcanzar el éxito en cuanto al ámbito económico. Así también, pues, este libro es de George Clason, en donde pues vamos a conocer un poco de historia, así también de la antigua Babilonia, que nos da a conocer algunos aspectos que son de gran importancia y que podemos conocer. Muy bien, vamos a iniciar con el capítulo número 1. Pues, cabe mencionar, ¿verdad?, que los libros, o en este caso, este libro dentro de sus páginas nos darán ciertas reglas o pautas, las cuales pues nos llevarán a obtener algún tipo de solución en cuanto a los problemas financieros que de alguna u otra forma las personas solemos pasar en algún momento determinado de nuestra vida. Así también, pues estas reglas eran aplicadas en Babilonia, pero que incluso en la actualidad podemos darle algún tipo de vigencia, ya que como se establece en esta lectura, vamos a comprender cómo es que ellos realizaban ciertas reglas para poder tener un éxito y tener pues una estabilidad económica deseada. Así también cada persona posee la forma o posee un estatus social y que requiere siempre, ¿verdad?, de tener algún tipo de avance y que este aumente. Muy bien, en el capítulo número 1 se titula El hombre que deseaba oro. Esta historia comienza con Bansir, el cual era fabricante de carros que se encontraba analizando su mala situación. Eh, Toda esta situación financiera que pasaba, él se encontraba analizándolo. Cuando de repente su amigo Kobe, que era músico, llegó para pedirle dinero. Cuando Bansir le dijo que él no poseía, no podía prestarle dinero porque definitivamente estaba pasando por un mal económico. Así también, pues, juntos estaban analizando cómo es que estaban pasando por una mala situación, por qué estaban o seguían todavía dentro de eso. Sí, pues analizando un poquito su situación, eh, Arcad, que era uno de ellos, que eran amigos, pues ahora era el hombre más rico de Babilonia y que ellos, pues al inicio en su infancia eran muy amigos, es decir, pues ellos jugaban en los mismos juguetes, tenían pues a sus padres que ganaban lo mismo. Ellos pues veían que Arcad sí logró esa estabilidad financiera y pues ellos decían, ¿por qué nosotros no nos pasa eso? ¿O por qué no tenemos esa estabilidad que él tiene? También pues ellos decidieron ir a visitar a Arcad para pedirle quizá algún consejo, algún tip para poder tener lo mismo que él tenía. Así que pues ellos dos fueron en marcha y quisieron ir a saludar a su amigo. También, pues, en ese caso, ellos hablaban de su mala situación y que, pues, ellos recordaban que de muy amigos eran con Arcad. Así que, pues, ellos fueron en busca de alguna situación, alguna solución para poder ser o hacerse tan ricos así como lo era su amigo.
En este caso, pues ya ellos fueron a la marcha y pues esta historia se asimila con algunas cuestiones que uno pasa en su vida. Sabemos que cuando una persona está con diferentes amigos en su círculo social, puede ver que tiene la misma situación que otra persona, pero sin embargo conoce que no es al 100% así, porque como cada quien lleva a cabo diferente marcha en su camino, pues algunos tienen un alto nivel económico, mientras que otros no. También pues influyen varios aspectos dentro de la sociedad, así también la forma en la que uno percibe la vida. No es lo mismo pues, la forma en la que yo tengo o tomo mi vida a la que otra persona, porque cada uno persigue lo que quiere, cada uno busca lo que desea y pues este capítulo indica eso, analizar la situación en la que uno pasa y ver que es diferente, que no es lo mismo lo que estoy viviendo yo a lo que está viviendo otra persona. Puede ser que yo esté en un nivel alto o que esté en un nivel bajo y que observa a otras personas que quizá iniciamos juntos, que quizá estuvimos en los mismos lugares, con los mismos factores, con los mismos elementos, que intervinieron en nuestras vidas, las mismas personas, y que ahora ellos se estén en un nivel alto, mientras que yo no. Entonces, son comparaciones que uno realiza en su vida y que en este capítulo pues se evidencia esta parte. En toda la lectura pues se hace mención sobre eso, ¿verdad? Algunas anécdotas que nos ayudarán a comprender por qué algunas personas resaltan y otros no. Así también pues qué hábitos, qué reglas, qué normas llevaron para poder llegar o alcanzar ese determinado sueño. Así también, pues, en este capítulo vemos cómo ellos buscan soluciones. ¿Qué solución buscaron estos dos amigos? Estos dos amigos llamados Bansir y Kobe buscaron alguna solución. Ellos pensaron en por qué buscaron ese factor que tenían, buscaron quizá esa dificultad que presentaban y decidieron ir en busca de un amigo. El amigo, pues él, que pues compartieron algunas cosas juntos, era pues un hombre muy rico, por lo que pues al pensar qué hacer ante tal situación, ellos se pusieron en marcha para ir a saludarlo y pedirle algún tipo de consejo o algo que les pudiera ayudar. Este es el resumen del capítulo número 1. A continuación, vemos el capítulo número 2, que se titula El hombre más rico de Babilonia. Muy bien. En este caso, pues Bansir y Kobe y algunos otros amigos de la infancia visitaron a Arcad y ellos le preguntaron, ¿por qué si de niños fueron muy amigos? Es decir, que jugaban los mismos juegos, que sus padres ganaban lo mismo, así también que tuvieron los mismos maestros, tuvieron, quizá compartieron algunas cosas, vivieron en el mismo lugar, estuvieron en el mismo entorno, ¿por qué ellos pues, no eran tan ricos y él sí? Arcad, pues ya siguiendo con la historia, Arcad, él pues les comentó, ¿verdad? Que él en su juventud había aprendido las reglas de la riqueza. Esas reglas le sirvieron a él como pautas, como directrices para poder llegar a ser el hombre que era ahora. Pues él, mientras tanto, pues él les contaba, ¿verdad? Por qué conocía o por qué se hizo el hombre más rico de Babilonia. Para este capítulo, pues él ya cuenta que en su juventud aprendió la importancia de la riqueza. En muchas ocasiones a nosotros no nos indican cuál es la importancia que tiene, sino que solo nos indican que para ser felices quizá no se necesita dinero, pero a él se dedicó específicamente a comprender el concepto de riqueza y eso lo ayudó a impulsarse y a poder
tener muchas cosas. Así también, pues él comprendió que si uno tiene riquezas, podía darse ciertos privilegios. También podría adquirir ya sea bienes, inmuebles, también degustar de diferentes platos, viajar, comprar, conocer, tener pues un seguro para el presente y el futuro, entre otros aspectos. Pues en la parte final, en donde él menciona que tener asegurado el futuro. Varios de nosotros solo trabajamos para el momento y no nos dedicamos a comprender o analizar qué será de nuestro futuro o de qué vamos a vivir, qué vamos a hacer, cómo vamos a solventar nuestros gastos. A comparación de Arcad, pues se decidió o pensó en eso. Más que todo, realizó un análisis crítico acerca de la situación actual y de cómo sería en un futuro. Muy bien. Por ello, pues él decidió buscar la manera de cómo obtener esa riqueza. En ese entonces, pues él trabajaba como escriba, escribiendo en tablillas de barro. Y un día conoció a Algamish. Algamish pues era un prestamista y pues él decidió pedirle o que le enseñara a hacerse rico. Le dijo que lo primero que se tenía que hacer era ahorrar. Ahorrar. Este concepto, esta palabra trae varios significados. En este caso, el aspecto de ahorrar pues, requiere de cierta disciplina en cuanto a poder utilizar solamente los recursos que uno tenga y poder guardar ese dinero para un fin determinado. Entonces, ese fue lo primero que le dijeron a él, que sería el de ahorrar. Así también eh, no gastar dinero de lo que se debería, ¿verdad? Solo gastar lo que era necesario, lo que se debía y también, pues, si gasta lo que se consume, ¿verdad? Ver si gastaba todo en cuestiones necesarias o solo trabajaba para utilizarlo en cosas que no lo eran o que no eran tan necesarios. Así también, pues, es solo trabajar para los demás y ahorrar para ti. Le recordó que cuando él ahorraba era para él, no era para otras personas. Así que, pues, él lo pensó muy bien y pues lo realizó. En cuanto a eso, pues ya Algamish dijo que se debería ahorrar el 10% de lo que gana y aprender a vivir con el 90%. Este otro aspecto es de gran importancia y pues considero que debemos de aplicarlo en nuestras vidas porque en algunas ocasiones gastamos más de lo que ganamos y eso implica a que la persona se pueda endeudar de alguna forma u otra. Entonces, pues si uno gana menos de lo que gasta, al otro mes ya estaría gastando lo que todavía no ha ganado. Entonces, eso evita que una persona sea obtenga más riqueza. Bueno, entonces esta parte donde hacía mención sobre esto, lo considero de gran importancia. Pues así también, pues, de lo que se ganaba, el ahorro que con el que tenía, pues no solamente era de ahorrar y dejarlo ahí, sino que tenía que invertir, buscar otra forma de dar o de utilizar ese dinero a fin de que produzca o que tenga frutos y que uno pues lo pueda utilizar para otras cuestiones. Así también, pues, él le hizo mención acerca de que el dinero sea como un esclavo que trabaje para él y que no él trabaje para el dinero. Entonces, uno tiene que analizar muy bien esta parte. Debemos de buscar la forma de cómo invertir ese dinero y de que parezca que nosotros somos los encargados de ya solo ver qué falta, qué hace necesario y entre otras cosas porque si no, no se estaría contando como una inversión total. Bueno, al cabo de un año, Alcamish, quien era un prestamista, habló de nuevo con Arcad y le preguntó qué había hecho, qué es lo que había hecho él después de un año.
y le preguntó, ¿verdad? Y él respondió que había ahorrado todos esos meses y que le había dado el dinero a Asmur, el fabricante de ladrillos, para que le comprara joyas en otra ciudad y poder revenderlas. Algamish lo regañó por confiar en un fabricante de ladrillos sobre una cuestión de joyas. Él le dijo que lo más probable era que perdiera su dinero porque ese hombre no era experto en ese negocio y que y debe ser cuidadoso con las personas a las que les piden los consejos y en quienes se confían para los negocios. Muy bien, gran mensaje que nos deja esta parte, porque no siempre debemos de confiar en todas las personas. Así también debemos de buscar personas expertas en un ámbito, personas expertas en determinada área, determinada cuestión, para que nos ayuden a crecer nuestras ganancias. Porque si nosotros confiamos en unas que no sepan tanto, puede pasarnos la misma situación que el personaje. Perder ese dinero y no tener con qué solventar después nuestros gastos. Bueno, bueno, a lo que respecta, pues después de que haya sido regañado, pues lo más probable era que perdiera ese dinero. Después de un par de meses pasó lo que dijo Algamish y fue cierto, ¿verdad? Porque Asmur fue estafado y le vendieron solo pedazos de vidrio. Así que Arcad tuvo que empezar a ahorrar nuevamente. Después de otro año, Algamish encontró a Arcad y le preguntó cómo le había ido. Y él le dijo que ahora había ahorrado y que lo había prestado sus ahorros a Ajer, un fabricante de escudos para fabricar bronce para que cada 4 meses le pagara los intereses. Ya para esta otra parte ya tenía como que una estructura Arcamid porque ya sabía, ¿verdad?, de cómo hacerlo. Prestó ese dinero y pues se le pagaba un interés. Algamish pues ya le preguntó qué hacía con los intereses y Arcad respondió que comer, beber y vestir muy bien. Argaish solo se rió y le dijo que su economía los beneficiaba de sus ahorros, que lo inteligente pues ya era invertir en sus negocios para después gozar de banquetes sin preocuparse. Este es un gran consejo que le dio este comerciante o este mercader, porque decía, ¿verdad? Si los intereses que uno ya tiene, ¿para qué los utiliza? Si eran en cosas innecesarias, prácticamente no le ayudaría a aumentar lo que son sus ganancias, por lo que detenía o hacía mal uso de los mismos. En este caso, pues ya Arcadia tenía como que una estructura de qué realizar. Sin embargo, cabe mencionar que no siempre tenemos esa planificación de cómo realizarlo. Muy bien. Al cabo ya de un tiempo se reencontró nuevamente con Arcad y le preguntó pues, si ya era rico. En ese caso ya, pues él lo que respondió era que aún no, por- porque sus beneficios se estaban multiplicando. Algamish pues ya lo felicitó por aprender a vivir con menos de lo que gana, a pedir consejos a hombres competentes y que el dinero trabaje para él. Ahí ya estaba realizado, él ya tenía eso, ya tenía como que ya el dinero suficiente, ya tenía inversiones, ya tenía negocios y pues aquí ya lo que se resume, ¿verdad? En conseguir dinero, conservarlo y utilizarlo. Por esa razón, Al-Gamish le propuso para ser su socio y ayudarlo a gestionar sus negocios. Después ya se estaba haciendo viejo. Arcad lo hizo y heredó gran parte de las riquezas cuando Argamish murió. Al finalizar la historia, uno de los amigos le dijo que tuvo mucha suerte al heredar el dinero, a lo que Arcad respondió que él prosperó muchísimo antes de haber heredado tal cantidad y que pues pudo aprovechar la oportunidad porque estaba preparado. Sabía cómo hacerlo, cómo progresar y cómo tener un avance, a comparación de que si no estuviese preparado, toda la herencia que hubiera recibido se habría perdido. Pero no, él ya tenía esas pautas para poder seguir con el legado de Algamish. Por eso, pues, y sus amigos
alguno de ellos pues pensó, ¿verdad? Que tuvo suerte por haber heredado tal cantidad y otro pues lo felicitó porque Algamish le había heredado. Así también, pues otro amigo felicitó a Akkad por la voluntad que tuvo pues, la primera vez, así también para seguir ahorrando e invirtiendo, ya que como se cuenta en la historia, la primera vez él perdió dinero, la segunda también, y ya pues ya para la tercera ya tenía él esa, bueno, esa estabilidad en cuanto a eso se refiere. También, pues, Arcad les dijo que era importante tener una determinación flexible para llevar a cabo lo que se proponga. Otro amigo, pues, bueno, enfocándonos muy bien en esto de ser determinados, tenemos que tener en claro o tener una visión. Nunca olvidarnos de eso para no desviarnos de nuestro objetivo. A eso se refiere. Bueno, entonces también pues, otro amigo le preguntó qué podría hacer, qué podrían hacer ellos a lo que recomendó que hagan lo mismo que él. Pues de esa forma pueden asegurar algo de dinero para cuando lleguen a viejos y no dejar desprotegidos a su familia, ya que ahorrar una décima parte es muy razonable. Al finalizar, pues algunos no comprendieron lo que él dijo, otros se quejaban porque no les diera dinero, pero algunos comprendieron y aplicaron lo que les aconsejó y lo visitaron para recibir consejos de inversión y ahorro. Esta parte, pues ya dan los consejos y las pautas ya para seguir con nuestra meta, con nuestro objetivo, que así como Arcad, que al inicio tuvo sus debilidades, al inicio pues quizás se confundió, quizás no hizo lo que se le había encomendado al inicio y que al final solo haya pues quizá logrado algún tipo de cuestión, quizá le faltó algo, pero que después de los errores aprendió y pues, al ver al Gamish que él ya estaba determinado, que ya sabía, comprendía cómo hacer, cómo ahorrar, él automáticamente lo invitó a ser su socio y quiso pedirle de gran favor realizar y quedarse con su herencia. Sus amigos, ¿verdad? Algunos pues quedaron contentos, otros un poco descontentos al ver lo que argumentó su amigo, porque no les dio dinero, tampoco les dio ese capital para poder iniciar algún tipo de negocio, sino que lo que hizo fue dar algún consejo, darles consejos para poder estructurar su riqueza, para poder comprender cuál es la importancia que tiene, para qué debemos de trabajar, pero cómo es que podemos llegar a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Entonces, pues ya para este capítulo nos enmarca esa parte, nos da a conocer qué es lo que se requiere, qué necesita una persona para poder llevar a cabo lo que se debe. Muy bien, pasamos al capítulo número 3. En este caso ya vamos a conocer un poquito más sobre las 7 maneras de llenar una bolsa vacía. Pues ya Babilonia, continuando un poco con la historia, Babilonia era un lugar próspero porque sus habitantes conocían la forma de hacerse ricos. Tenían ellos ya los lineamientos, algunos tips, consejos para poder alcanzar una buena economía. Pero no siempre fue así. Cuando el rey de Sargón regresó de vender a los ermitas, vio que muchos habitantes de Babilonia eran pobres. Eso hizo que pidiera a Arcad que les enseñara a otros a generar riqueza. Muy bien. Ante esto, ante la pobreza, lo que hizo este gobernante fue pedirle a Arcad, porque en la historia anterior, en el capítulo anterior, narré un poquito de cómo es que él alcanzó el éxito. Así que al ver el rey que la situación que pasaban los de Babilonia, pidió favor a que Arcad les diera clases de cómo salir de esa pobreza y alcanzar cierto tipo de estabilidad económica.
Muy bien, pues Arcad no tenía nada cuando comenzó. Así como todos nosotros, él no tenía absolutamente nada. No tenía nada cuando comenzó. Así que él aprovechó eso y pues 2 semanas después de que Arcad comenzó las clases en el templo, les dijo que comenzaran, que sus comienzos fueron también humildes y que base a eso, pues permanecía vacía. Así que él les va a nombrar, les nombró 7 formas de cómo o 7 maneras de cómo llenar una bolsa vacía. Pero pues encontró estas 7 maneras. Al él encontrar a estas 7 maneras, pudo llevar cierto tipo de vida a que le ayudara para obtener el dinero y volverse un hombre rico. El número 1 es empezar a llenar vuestra bolsa, que se resume a dedicarte a trabajar en algo que ya conoces y a ahorrar el 10% de tus ingresos. Bueno, este número 1 nos hace referencia a una frase que quisiera resaltar que es, pues trabaja en algo que te guste y no tendrás que trabajar en ningún día de tu vida, puesto que si te gusta hacer algo y lo haces con convicción, con vocación, puedes llevar a cabo esa labor sin tener ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de debilidades o pues que la persona no desee seguir. Número 2 está el de controlar vuestros gastos, que se refiere a aprender a vivir con solo el 90% de tus ingresos y para ello pues es necesario preparar un presupuesto de los gastos obligatorios y evitando lo demás. Cuando uno aprende a vivir con lo que tiene, puede llevar a cabo pues un proceso de ahorro, guardar pues un 10% y utilizar el 90% pues es considerable. Tener un 90% de lo que se gana es dinero considerable y lo podemos utilizar muy bien en diferentes ámbitos. Así que, pues el número 3 está el de hacer que vuestro oro fructifique, que consiste en invertir el dinero. Así también, pues, se ahorra y de otra forma, cuando se juntan los ingresos, reinvertir esos beneficios que se obtienen para poder generar un flujo constante de dinero y así teniendo cuidado de que se invierta. Ahí sí también tenemos que tener cuidado en dónde invertir y con quién hacerlo porque no todas las personas son confiables, algunos no lo son, y es necesario saber y comprender muy bien qué aspectos tomar en cuenta para poder realizar una buena inversión. El número 4 está proteger a vuestro tesoro de cualquier pérdida. Para ello, pues es necesario no caer en estafas que prometan ganancias. Así también, pues, eh, algunas ocasiones, pues en el mundo de las finanzas nos permiten o nos facilitan tener ese conocimiento de que se obtendrán grandes beneficios a gran escala y que estas sean absurdas. Hay que ser realistas y conocer muy bien cómo es que se lleva a cabo este tipo de inversiones. La quinta es hacer que vuestra propiedad sea una inversión rentable. Se debe procurar tener una vivienda propia. Una forma posible de hacerlo es ahorrar y pues hasta tener la cantidad necesaria para dar la cuota y después adquirir un crédito de vivienda y ahí pues ante solo tendrán que prepararse las cuotas equivalentes, se pagará el arrendamiento. Da lo mismo pagar cada mes el arrendamiento que ir ahorrando y al final obtener una casa propia. Esto beneficiaría pues tener ahorros en los meses que siguen. Muy bien, el número 6 es asegurar ingresos para el futuro. Esto hace referencia más que todo a que no siempre podemos trabajar. Se debe trabajar una fuente de ingresos que no requiera que estemos trabajando o tener suficiente dinero ahorrado para que dure muchos años. Actualmente es posible afiliarse a un fondo de seguros, de pensiones, para que ellos se encarguen de recibir cierto dinero y que ellos se encarguen las cuotas de la pensión. La séptima y última es de el aumentado nuestra habilidad para adquirir bienes. Para ello hay que trazar metas fijas. Si se tienen objetivos establecidos o específicos, es más fácil llegar a esa meta.
Si tenemos bien claros qué debemos de hacer para poder llegar a eso, será muchísimo más fácil que estar pensando o analizando cómo es que lo voy a hacer, de qué manera, cómo y en dónde, ¿verdad? Entonces es necesario tener en claro pues, eso. Para ello hay que adquirir más habilidades. Quizás se nos dificulten algunas cuestiones, o algo por el estilo, pero es necesario no aferrarse a ello y seguir con lo que se posee, seguir con lo que se tiene y aumentar todo aquello que pueda ser útil para nuestro crecimiento como persona. También, pues, se incluyen el tiempo y las cantidades. No solamente pensar en lo que voy a hacer, sino también pensar que tiene que llevar cierto tipo de cantidad y también tiempo. El segundo es el perfeccionamiento de las cualidades y habilidades, y el tercero, adquirir conocimientos e instruirse para mejorar bien el dinero. Pues no solamente tenemos que tener esas habilidades, sino que es necesario potenciarlas y buscar la forma en la que cada uno de nosotros pueda desarrollar más habilidades y pues aplicar eso para que ellos puedan manejar bien el dinero. Cerca, pues les aconsejó a sus estudiantes aplicar este contenido. Estas 7 maneras de llenar una bolsa vacía, pues se resumen en todo lo que había vivido Arcad cuando tuvo sus inicios. Él no siempre fue una persona rica y lo hace mención, lo dice claro en mis capítulos. No siempre fue rico, pero sin embargo aplicó las 7 maneras de llenar una bolsa vacía. Él aplicó también, pues, otros métodos, otras habilidades para que pueda llevar a cabo, pues, lo que se desea, lo que se plantea. En esta ocasión, estas 7 maneras de llenar una bolsa lo aprendieron sus estudiantes, aprendieron ellos a cómo hacerlo y de qué manera. Es decir, él pues les hizo esa aclaración de que al inicio puede resultar ser muy difícil, puede resultar ser un poco eh, feo para algunas personas, ya que no todos estamos acostumbrados al hecho de ahorrar y también invertir en algún proyecto o alguna institución, porque también, ¿verdad? Hay que estar conscientes de que en algunos casos las inversiones pueden fallar. Esto es lo que le pasó a Arcad. Sin embargo, él no se dio por vencido y siguió realizando lo que quería, siguió haciendo lo que deseaba para no caer en lo que se planteaba. Estas son las 7 maneras de cómo llenar una bolsa vacía. Esto nos lo presenta Arcad en nuestro libro El hombre más rico de Babilonia. Entonces, pues vamos a conocer más acerca de esto. Eh, pues, resalto un poquito estas 7 formas. En uno en donde me llamó la atención es el de asegurar los ingresos para el futuro. Sabemos que no siempre vamos a poder trabajar, no siempre tendremos las fuerzas que tenemos ahora, puesto que en algún lugar vamos a ver que nuestras habilidades ya disminuyan, la fuerza con la que habíamos empezado quizá ya no sea la misma y pues otros aspectos que influyen de forma significativa para que una persona realice bien su trabajo. Por ello, al tener pues, cierta cantidad de dinero o tener un negocio rentable, nos permita vivir ya una vejez plena con también no desproteger a nuestras familias, tener como que ese fondo de seguro, una afiliación quizá en alguna institución para que después no se nos dificulte este proceso. Así también pues nos hace mención de que no debe de ser un trabajo difícil, sino que debemos de poner el dinero para que éste trabaje para nosotros, para que éste lleve a cabo pues un proceso de innovación, de selección y que podamos poner en marcha todo eso. Estas 7 maneras de llenar una bolsa vacía nos ayudarían mucho en esta actualidad en la que estamos. Conocemos que varios aspectos del mundo han cambiado. Todo esto, pues, lo practicaban los habitantes de Babilonia.
y pues el gran maestro les enseñó cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, pero sin embargo es apto o es aplicable en la vida cotidiana porque en nuestro entorno aparecen y surgen diversas situaciones. Quizás surjan algunos imprevistos que requieran dinero, quizás surjan diferentes enfermedades, entre otras cuestiones. Y estas 7 formas de ahorrar o de tener todavía pues, esa cantidad o ese dinero, pues nos van a ayudar a poder tener o satisfacer nuestras necesidades básicas. También hay que enlistar, ¿verdad?, las prioridades que tenemos y las cuestiones que no son tan necesarias, pero que sí lo vamos a utilizar, ¿verdad?, pero que no son esenciales para nuestra vida, sino que también pues es importante. Por ello, pues estas son las 7 maneras de llenar una bolsa vacía. Gracias. Muy bien, ahora vamos a seguir con el capítulo número 4 de nuestro libro, El hombre más rico de Babilonia. En esta ocasión, el capítulo número 4 tiene como título La diosa de la fortuna, la cual hace mención de lo siguiente. Ya hemos visto un poco de historia acerca de cómo es que ellos pues, fueron ir adquiriendo ese conocimiento en relación a poseer o estructurar una fortuna y poder pues, utilizar eso para sus propios fines. En este capítulo de la diosa de la fortuna, pues Arkad continuó visitando el templo del conocimiento por la tarde para debatir un poco. En una ocasión, pues hablaron de una suerte de cómo se podría atraer y llegaron a la conclusión de que los juegos no se encuentran al azar, sino que en las apuestas. Muy bien, él decía, ¿verdad?, de la suerte, que si una persona se volvía rica por tener nada más suerte o que influye algunos otros elementos para que puedan estructurar esa riqueza. Y pues él hacía esa comparación con los juegos y con las apuestas, que pues en esos lugares la casa siempre gana. Muchas personas pues se han vuelto ricos con negocios, pero nadie las obtiene solo con suerte. Muy bien, esta parte es muy asertiva porque las personas se vuelven ricos con sus negocios, con esfuerzo, con dedicación, con el empeño que le colocan, que le ponen a sus labores diarias, no solamente con suerte. Y por eso él, Arcad, debatía un poco eso. Decían algunas, ¿verdad?, de que es cuestión de que uno tenga suerte y que alcance tener toda esa riqueza, de que sea el hombre más rico de Babilonia, como lo era él. Pero no, él decía que no, porque las personas alcanzan cierto tipo de estatus, no solo por su suerte, sino que también porque trabajaron para llegar a tal punto. Y es así siempre, en todos los aspectos. No solamente con el hecho de que tenga suerte, de la noche a la mañana tenga ya cierto tipo de, pues quizá de bienes o de productos, sino que es necesario, implica un pequeño esfuerzo de parte de mi persona, así también de otras. Sigue con esta historia, así también, pues, eh, y la suerte llega para las personas que aprovechan las oportunidades. Muy bien, este otro aspecto en el que decía, la suerte solo les llega a algunos. Puede ser que se presenten algunas oportunidades, pero si la persona no aprovecha esas oportunidades, lo que se le presentó pasa. Eso pasa, no siempre va a estar ahí, no siempre se tendrá con no se tendrán esas posibilidades, no siempre estarán latentes ahí todas las cosas, sino que puede ser que en un momento dado desaparezcan y ya no se nos dé esa oportunidad. Por ello, pues, Arca decía eso, de que si aprovechas las oportunidades podrás alcanzar, pues, es toda la riqueza que quieras. Muy bien. Decía también, ¿verdad?, que también les contó esta historia, pues que otro hombre en una ocasión pues tuvo la oportunidad de invertir en un proyecto de inversión, pero prefirió gastar sus ahorros para él y para su esposa. Al cabo de un tiempo vio que las personas que invirtieron en el
proyecto obtuvieron muy buena rentabilidad. Esa historia pues les enseñó a todos de que la suerte espera y cuando eh, llega y a todos los que la aprovechan. También, pues, identificar las oportunidades con rapidez cuando se presenten. Uno tiene que saber cómo identificar y conocer las oportunidades cuando se llegan, cuando se tienen. Por eso, pues, hay que comprender muy bien, hay que dar un pequeño análisis a todo, porque no simplemente vamos a estar ahí esperando las oportunidades, sino que también tenemos que ir en busca de ellas. Tenemos que ir buscando también para que nos llegue a nuestra vida. Bueno, em, esa historia, pues, nos permite a nosotros conocer que hay que aprovechar cada oportunidad que se nos presenta. También identificar las oportunidades con rapidez cuando se presentan. Se deben identificar cuando el miedo nos impide actuar para no desaprovechar las oportunidades y evitar, pues, el desperdicio de oportunidades para atraer la suerte. Se requiere de trabajar y permanecer atento y actuar con rapidez cuando las oportunidades aparecen. Es necesario que todos trabajemos, luchemos para que las oportunidades nos lleguen. Si en algún dado caso vemos que hay alguna oportunidad o que surge en algún determinado ámbito, es necesario aprovechar porque no solamente vamos a estar ahí esperando, hay que actuar, hay que trabajar, hay que entrar en eso y darle con todo. Hay un aspecto que influye de manera negativa en nuestras vidas, el cual es el miedo. Este concepto de miedo hace que las personas no se atrevan a realizar ciertas cuestiones de la vida, que no se atrevan a accionar, que no se atrevan a invertir, que le teman más que todo al error, que le tengan tanto miedo a eso. En ese caso, pues hay que tomar en cuenta que ese miedo pues siempre va a existir en todo momento y en toda ocasión. Siempre vamos a tener miedo a nuevas circunstancias, a nuevas situaciones de nuestra vida. Sin embargo, queda en la persona saber si quedarse con ese miedo o dejarla a un lado y seguir, luchar en lo que se necesite. Este libro, en este capítulo, pues me ha sorprendido porque habla mucho acerca de eso, de atreverse y dejar el miedo atrás, dejar el miedo de que la suerte llega, pero también hay que aprovechar las oportunidades que se nos presenten en nuestra vida. Para este capítulo, pues es lo que se resalta, el aprovechar cada oportunidad que se nos establece, se nos presenta. No siempre nos llegan cosas en la vida, no siempre nos llegan cosas positivas. Algunas veces surgen desafíos, surgen obstáculos, surgen cuestiones que no nos permiten llegar a lo que quizá habíamos deseado, que quizá no sea lo que nosotros hayamos soñado, pero que sin embargo haya contribuido para nuestra formación, para lo que estamos ahora, que haya ayudado para que nosotros comprendamos cuál es esa noción de la vida, cuál es la noción que nos ayuda a nosotros seguir y alcanzar el éxito financiero como lo que nos indica en este libro. Las oportunidades pues son situaciones que se presentan y que proveen cierto tipo de beneficio a un individuo y estos pues solamente se presentan en algunas ocasiones nada más. Es cuestión de la persona aprovechar o dejarlas pasar. Pues, quizá en alguna situación, en algún momento de nuestra vida, se nos presente algo y pues nosotros podemos dejarlo a un lado o seguir con eso, ponerlo en marcha, ponerlo en práctica para que, al igual que nosotros, pues podamos ayudar a otras personas para que ellos también obtengan eso que tanto desean. Vamos a hacer, pues tomamos el ejemplo de Arcad, que a pesar de que él haya sido el hombre más rico de Babilonia, se haya dedicado también en dar consejos, que en sus comienzos él no siempre fue así, que en sus comienzos él pues tuvo y se le presentaron oportunidades, las cuales él decidió aprovechar y poner en práctica, así como los consejos que le dio el mercader, porque él no solo lo dejó en vano,
Esa fue una oportunidad, fue la oportunidad que se le presentó a él, una única oportunidad, puesto que él le cedió esos consejos y fue de parte de él perder el miedo y ahorrar e invertir. Él tuvo dos decepciones, dos primeras decepciones cuando empezó a invertir, puesto que su dinero no era, pues no fue para lo que había planificado al inicio. Ya después, pues vio cómo hacerlo, ya aprendió y perdió el miedo a esas situaciones. Así también, pues ya siguiendo con la historia, nos cuenta un poquito sobre cómo él lo hizo y cómo podemos hacerlo nosotros también. Y no simplemente ellos lo pueden hacer, también nosotros. También él mostró parte de humildad al poder y al aceptar dar esas clases en el templo, dar esas 7 maneras de cómo llenar una bolsa vacía, de darles esa inducción para que ellos se les facilite, para que ellos se les facilite la forma de cómo alcanzar el éxito. A esto se refiere el capítulo número 4 de nuestro libro. A continuación vamos a comprender un poco más acerca de las 5 leyes del oro. En esta ocasión, pues, Calab, que era un hombre rico. Ya vamos a hablar un poquito acerca de Calabab, que era pues un hombre con muchas riquezas, con muchos bienes. Pues en esta ocasión les preguntó a sus sirvientes que si pudieran elegir pues, ya entre un saco de oro y una tablilla con palabras llenas de sabiduría. Todos, pues en esta ocasión, todos, al igual que en la actualidad, supongo, escogieron el oro. Esta comparación, pues, esta elección que ellos hicieron, pues, pensaron más bien, pues, en qué les convenía. En este caso fue lo que era el oro. Y pues a lo que ellos respondieron, pues él les dijo que era una respuesta incorrecta y luego procedió a contar la historia de su maestro Nomasid, que fue el hijo de Arcad. Aquí ya vamos un poquito más adelante de nuestra historia. Cuando él pues se hizo hombre, Arcad decidió someterlo a una prueba. Así como lo está haciendo él en esta historia, pues Arcad sometió a su hijo para ver, ¿verdad? Si estaba pues se estaba aprendiendo lo que sabía. Cuando él se hizo hombre, Arcad decidió someterlo a esa prueba para saber si era digno de heredar o no su fortuna. Le dio un saco de oro y una tablilla que contenía las 5 reglas del oro. Y dentro de 10 años tenían que regresar y mostrar lo que había hecho. Y no era capaz de demostrar su valor a Arcad. Después de 2 años, Nomasid volvió con Arcad y durante una cena de celebración le contó que al principio su travesía no fue fácil. Primero cayó en la estafa de unos hombres que apenas conocía y que lo convencieron de participar en una carrera de caballos y al final resultó perdiendo gran parte de su dinero. Habría fracasado, pero luego se recordó de las 5 leyes de oro que estaban en esa tablilla que Arcán le había dado. Con ello, pues, él leyó esas 5 reglas de oro, las leyó y pues decidió poner en marcha lo que había aprendido de su padre. También pues puso todas estas leyes en práctica y pues gracias a eso él consiguió un trabajo y él comenzó a ahorrar el 10% de sus ingresos, como lo había dictado la primera ley. Un tiempo después, su jefe le preguntó, pues próximamente se necesitaría para algunas construcciones para la ciudad en la que estaban. Eso le dio la oportunidad para aplicar las otras leyes. Las 5 reglas de oro específicamente son las siguientes. Está el de ahorrar como número 1, número 2, invertir, número 3, escuchar a personas sabias, número 4, evitar negocios que se desconocen y evitar inversiones de muy alta inversión. Muy bien, entonces estas son las 5 reglas de oro que salvaron a Nomasid de caer en el fracaso. Al principio, yo sé que a todos nos va a costar
iniciar este camino. A todos se les va a dificultar en algún determinado momento la realización o la obtención de la economía que se desea. Estas 5 leyes fomentan o dan ese valor de poder realizar el ahorro o lo que uno desea. En este caso, pues gracias a eso, Nomasir consiguió elevarse, consiguió tener un trabajo y volverse socio de su jefe. Esto pues es un gran avance que él tuvo y en nuestra actualidad lo podemos invertir. Si se desea emprender algún tipo de proyecto o negocio, hay que conocer estas 5 leyes de oro y no caer en lo que había caído el hijo de Acad. Así que pues, es necesario conocer estas 5 leyes del oro. Así fue como recuperó su fortuna y le presentó a su padre. En ese caso ya le había presentado 3 sacos llenos de oro, mientras que al inicio solo le dieron uno. De todo lo que había perdido, él aprendió y decidió pues ya tener 3 más. Mientras hacía énfasis en que sin sabiduría pues la gente pierde su oro rápidamente y que con sabiduría pueden conseguirlo. Cuando terminó la historia, Calabab les dijo que también aplicó y también sus empleados para ellos también sean ricos algún día. Muy bien, esta historia pues nos hace énfasis de que tenemos que ser muy sabios igual al aplicar estas leyes. No solamente se necesitan de disciplina, sino que también hay que analizar, ver los beneficios y las dificultades que puedo pasar al realizar este tipo de inversión. Por eso hay que ser muy sabios para poder comprender y aplicar lo que uno sabe en en esta actualidad. Muy bien. En el capítulo 6 vamos a conocer este otro capítulo y también historia que es el prestamista de oro de Babilonia. Radán, el fabricante de lanzas, pues había recibido 50 monedas de oro por la ley, por su buen trabajo. Estaba feliz y decidió buscar a Matón, el prestamista. Le había contado a su hermana y le dijo que le prestara a su marido para mal y que se convirtiera en mercader. Matón le dijo que muchas personas dejan de hablarse por problemas del dinero y eso es así. Cuando una persona trata de, pues, llevar a cabo eso, presta dinero, ya cuando pide que se le regrese, definitivamente ahí pierde algún tipo de amistad, incluso pues se dejan de hablar las personas. Eh, Matón, pues ya le dijo eso, ¿verdad? Entonces preguntó que cuando le prestaban dinero no se lo devolvían, a lo que el prestamista respondió que hay que tener precauciones y pedir una garantía a cada persona que le prestara y así asignarle un valor más alto de lo que prestaba y al ver los objetos que no habían reclamado, le recordaba, ¿verdad?, quién le había defraudado y de esa forma no volver a prestarles. En el trabajo o en las acciones de prestamistas, pues ellos analizan muy bien a quienes sí se les debe de dar ese préstamo o quienes no. En este caso, pues él decía, ¿verdad?, pedir una garantía, tener precauciones y número 2, pedir una garantía, pero que ésta tenga un valor muchísimo más alto de lo que había prestado, ¿verdad? También después de eso, analizar quiénes eran los que no pagaban y así ya no volver a darles ningún otro tipo de fiado. Muy bien. También, pues, y de esa forma no volver a prestarles, puesto que el interés pues, que uno tiene no se pierde. Y también le mencionó que prestaba dinero a las personas que tuvieran un trabajo o que tuvieran un ingreso seguro, porque eso garantizaba que podían devolver el dinero. Le contó 2 historias que pueden haber 2 personas que piden dinero con el fin de invertir y son personas sabias y responsables. En esos casos se puede prestar dinero. En este pequeño relato, pues, nos indica, ¿verdad?, a quiénes debemos de prestarle y a quiénes definitivamente no. Él hacía mención de que si se ve que es una persona que tiene un ingreso seguro, que posee trabajo, que tiene esa capacidad y facultad de poder devolverlo, es candidato perfecto para poder prestarle. Caso contrario, no debería de hacerlo.
para evitar algún tipo de inconveniente y de que sus intereses pues queden por el suelo. Em, en este caso, pues a quienes no tenían ese afán o a personas que gastarían el dinero solo en caprichos, no era bueno prestarles. También dijo que era favorecido o que se favorecía a los comerciantes si se daba un tipo de préstamos, ya que ellos ayudaban con el crecimiento de la economía del país. El prestamista le preguntó si tenía experiencia siendo mercader, a lo que Rodan contestó que no. Entonces Matón le dijo que no era prudente prestar el dinero, pues era alguien que no conocía y tampoco tenía experiencia en ese negocio, por lo que él dedujo que iba a tener una gran pérdida. Y pues era así, ¿verdad? Porque si uno utiliza algo en lo que no sabe, eso se va para algo que pues, no beneficia a ninguno de los involucrados. Bueno, entonces le dijo que no era prudente. Sí, es fácil, pues prestarlo, pero difícil es recuperar. Haciendo cálculos, pues llegaron a la conclusión de que el fabricante de lanzas necesitaría 50 años para poder pagar 50 monedas de oro. Debía expresarle eso a su hermana y debía expresarle eso a su cuñado. Dice, pues esa era la razón por la cual no podía arriesgar ese dinero y también pues le aconsejó que si decidía prestar dinero, que era para diversificar el dinero para evitar el riesgo, que buscara hombres hábiles y con experiencia. En este caso, pues, si uno presta a personas que no son de fiar, incluso sean familiares y que no puedan tener esa como forma de devolver el dinero, no era conveniente hacerlo, porque los intereses de uno son los que se verán afectados, porque puede ser que surjan algunos problemas más que no permitan el desarrollo efectivo de mi enriquecimiento, de mi formación como persona. Por eso es importante conocer muy bien cómo debo de actuar, qué debo de hacer, cómo hacerle, ¿verdad? Para que no me involucren en ciertas situaciones. Incluso, ¿verdad? Aquí, pues, Rodan decidió ahorrar y cuando se presente la oportunidad lo invertiría con sabiduría. Se despidió del prestamista y Matón le dijo que volviera cada vez que necesitara el consejo y le hizo leer una frase que decía, más vale prevenir que curar. En este capítulo nos instruye o nos lleva a eso, que es mejor tener esa prevención con uno mismo, con las personas, que después pagar los daños yo solito, yo solita. Porque, pues sí, ¿verdad? Cuando uno trata de hacer una inversión, tienen que pensar primero en sus intereses y luego en las de las demás personas. Esto no quiere decir que no sea humilde, que no trate de tener un bien o un interés general, sino que también tengo que poner en primer lugar en mi persona y también, pues, conocer, ¿verdad? Que es mejor siempre prevenir. Siempre es bueno prevenir que pagar los platos rotos. También, pues, el mercader o el comerciante le había dicho que tenía que pensar primero en quién prestarle y en quién no. Tenían que analizar la situación de cada uno y si no tenía experiencia en lo que quería hacer, incluso siendo su cuñado, no podía prestarle, puesto que no iba a tener los recursos para devolverlo. Ellos pues hicieron una rápida, pues un rápido cálculo para ver en cuántos años se tardaría él en pagar ese dinero en caso de que fuera o que tuviera alguna dificultad en el negocio. Por eso, pues que ellos ya analizando muy bien, viendo las ganancias y pérdidas que van a tener, el mejor consejo que él le dio fue el de no dar nada y seguir con lo que estaba. Matón pues ya le dijo a él al final que podía buscarlo y pedirle consejos siempre que lo necesitaba, porque a las personas en algunas situaciones de la vida nos enfrentamos a cuestiones que se nos es difícil tomar algún tipo de eh, acción o alguna decisión para poder tener lo que se desea. En esto hace referencia el capítulo número 6, el prestamista de oro de Babilonia.
A continuación, vamos a ver el capítulo número 7. En este caso nos hace mención de las murallas de Babilonia. Vamos a hablar un poquito de historia de la ciudad de Babilonia. Pues en una ocasión la ciudad de Babilonia fue atacada durante 3 semanas y 5 días. Los enemigos, pues ellos intentaban entrar, pero los soldados de Babilonia repelían los ataques y utilizaban sus estrategias para alejarlos. En esa parte, pues ya vemos cómo es que ellos luchan para proteger su pueblo, su ciudad, cómo es que buscan la forma de tener pues ese cierto tipo de límites y poder enfrentarse a algún tipo de, quizá en ese caso, a algunos enemigos que querían dañar al pueblo de Babilonia. Ellos, pues siendo soldados, protegían a su pueblo, veían lo que pasaba, lo que sucedía, y pues al final ellos, al utilizar sus estrategias, lograron ahuyentar al enemigo y proteger a la población de Babilonia. Pues hoy en día las personas debemos proteger nuestro dinero con cuentas bancarias, inversiones de bajo riesgo y seguros. ¿En qué se refiere esto a la protección? Pues tomándolo ya en una perspectiva ya más amplia y de nuestra actualidad, nos dice que tenemos que ahorrar nuestro dinero o tener pues ya ese cierto tipo de seguro, de cómo protegerlo. El aspecto número uno al que hace mención es sobre las cuentas bancarias. ¿Cómo vamos a proteger nuestro dinero? A través de las mismas. También puede ser en inversiones de bajo riesgo, buscar que no tengan un riesgo exagerado o que sea pues difícil de pagar después. Así también en seguros de vida, seguros de ya cuando no sea quito, entre otros seguros que pues son indispensables para la vida de una persona. Pues este capítulo ya nos habla muy bien acerca de eso, ¿verdad? De cómo es que ellos protegían a su pueblo y de cómo es que nosotros podemos proteger nuestros intereses, pero ya de otra forma muy distinta. El capítulo 8, el tratante de camellos de Babilonia. Aquí vamos a hablar un poco sobre Tarkad, un hombre pobre que se encontraba hambriento. Él se encontró con Dabasir, un rico tratante de camellos. Le cobró a Tarkad el dinero que le había prestado, pero el hombre respondió que no podía pagarle. Entonces Dabasir lo llevó a un restaurante. En este restaurante, Dabasir pues, saludó a muchas personas y empezó a comer. Mientras tanto, le contaba cómo es que se había enriquecido. Cuando Dabasir era joven, se casó, empezó a gastar de más y pues todo lo que tenía lo perdió. Él pues gastaba más de lo que ganaba y con el tiempo pues sus deudas fueron tan grandes que la única solución que tuvo fue salir y también huir de su pueblo. En este caso, pues él ya después de eso se unió a un grupo de ladrones. La primera vez que robó le había ido muy bien, pero ya en la segunda ocasión fue atrapado y el castigo que le dieron fue el de ser esclavos y pues ahí él se dedicó a eso. Haciéndole una comparación a nuestra vida o a la actualidad, muchas veces caemos en eso. Desbordamos en gastos, desbordamos en algunas situaciones. Estamos con personas que en vez de ayudarnos a ahorrar, nos llevan más a los gastos. Esto es lo que le pasó al tratante de camellos, a Dabasir. Esta situación fue lo que a él le permitió, lo que lo llevó a endeudarse mucho hasta llegar al punto de tener que huir. Y el único remedio, la única solución que él obtuvo fue el de robar. Cuando lo atraparon, pues ya era una situación diferente. Y pues en esto quiero hacer énfasis en ver, analizar bien nuestros gastos, no gastar más de lo que se gana y utilizarlos en cosas que sean netamente necesarios, no en
solo caprichos, en cositas que debemos de, pues, omitir, sino que en cosas seriamente necesarias. Cuando fue o se lo llevaron como esclavo, fue vendido a un hombre que se llama, Davasir. Él fue vendido a un hombre, ¿verdad? Un hombre rico, pues decidió comprar a Davasir para su esposa Sira, y para que lo ayudara con los camellos. Cuando Sira lo conoció o conoció su historia, le dijo que tenía una mentalidad de esclavo y que era débil, pues dejó que las deudas lo consumieran y huyó. Damasir se esforzó mucho para demostrar que tenía la mentalidad de un hombre libre. Cuando la madre de Sira enfermó, Damasir tuvo que cargar con los camellos y con provisiones a esa ciudad. Y en cuanto llegó a ese pueblo, Sira le dijo que tomara las provisiones, un camello y alguna ropa de su amo, que ella diría que se había escapado y que él tenía que aprovechar esa oportunidad, que tenía que aprovecharla para poder corregir sus errores y demostrar que tenía alma de hombre libre. Dabasir lo hizo, él lo hizo, pero su viaje fue bastante difícil porque estaba en medio del desierto. Aún así, con mucho esfuerzo, consiguió regresar a Babilonia. Cuando volvió, fue a buscar a las personas con las que tenía deudas para decirles que les iba a pagar, eh, pero que por favor tuvieran un poco más de paciencia, ya que él se los iba a pagar, pero tenía que conseguir un trabajo y así pagarles poco a poco. Pues después consiguió un trabajo como tratante de camellos y aplicó todo lo que él conocía para poder trabajar con gran competitividad. Así también, pues con el tiempo consiguió pagar sus deudas, porque cuando se está determinado se encuentran los medios. Tarkad aprendió la lección y también quería tener el alma del hombre libre, por lo que pagaría todas sus deudas. Un punto importante que menciona es el de ser determinado, tener una determinación en cuanto a lo que se quiere alcanzar. Aquí pues se presentó otra oportunidad para el personaje, el de tener o el de ir a corregir sus errores. Una persona tiene que cumplir. Cuando uno presta, tiene que devolver, tiene que buscar los medios, la forma de cómo solventar ese gasto. Algo que hizo este personaje y que me llamó la atención es que decidió regresar a Babilonia. En vez de seguir huyendo, su jefa, su patrona, le dio esa oportunidad. Le dijo que tomara un caballo, tomara provisiones y fuera a corregir lo que había hecho. Así que eso fue lo que hizo, porque sí, en efecto, llegó a Babilonia y buscó a las personas con las que tenía deudas y prometió pagarles. Eso fue lo que hizo. También, pues algo que debemos de aprender nosotros en la actualidad es eso, tener esa palabra, esa convicción de tener que devolver lo que uno debe, así también ser determinados, es decir, tener una mente clara de cómo llegar a mi meta, tener esa opción, tener ese deseo de poder llegar a lo que yo quiero. Es cierto, al principio quizá no tengamos los medios o recursos necesarios para poder aplicar lo que queremos o para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, cuando una persona tiene ese deseo, esta convicción, lo puede llegar a hacer. Quizá al inicio no se cuente con los medios necesarios, pero poco a poco estos van surgiendo y van como que ayudando a la persona a poder conseguir lo que se desee. También, pues, otra cosa que vamos a aplicar nosotros, que debemos de aplicar es poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. Nos enfrentamos a diversos tipos de situaciones en la vida. Estas situaciones influyen en forma ya sea positiva o negativa, dependiendo de la percepción que tenga una persona. Si yo decido
tomar ese conocimiento, aunque sea muy poca, puedo aplicarlo en mi vida cuando sea necesario. Y si yo no lo hago, pues eso igual no va a ayudarme en mi formación como persona. Más que todo, todo lo que sabía él, pues lo ayudó para conseguir un trabajo y con ello poder buscar los medios y recursos para poder ser un hombre libre. En la actualidad hay muchas cosas que nos aquejan y que no nos permiten ser personas libres. Tal es el caso de ¿verdad? Que sería el de las deudas. Cuando uno está encadenado a cierto punto, siente que ya no es libre porque tiene que buscar la forma de pagar con mes, pagar con mes, pagar con mes, y eso pues imposibilita a que la persona tenga una estabilidad o también tenga la felicidad completa. Por ello es necesario tomar en cuenta cada uno de los aspectos que nos hace mención este libro, porque la verdad es que es muy bueno aplicarlo en la vida cotidiana. Es necesario ponerlo en práctica porque no siempre se nos va a facilitar este tipo de conocimientos. Y por ello, pues yo, como recomendación, tendría de poner en práctica todo lo que nos hace mención aquí. Todo lo que se nos hace mención, así poder formarnos como persona y tener ese mérito, tener esa fuerza, voluntad, esa determinación de alcanzar lo que yo quiero y de llegar pues, a tener lo que establezco, lo que he soñado en mi vida. Este es el capítulo 8. Considero que es de gran importancia que debemos. A continuación tenemos el capítulo número 9, siguiendo con nuestra historia, siempre hablando de nuestro libro El hombre más rico de Babilonia. En este caso vamos a ver otro poco más, otros aspectos acerca de este pequeño fragmento, este libro que tenemos. En el capítulo número 9, el tema o el título del capítulo es Las tablillas de barro de Babilonia. Ya en este caso vamos a aprender un poquito más, vamos a conocer un poco más sobre estas tablillas de barro. En este caso ya vamos a ir pues ya en la parte ya final de nuestro libro, ya yendo a los últimos capítulos, y pues esto nos ha servido de gran ayuda, nos ha sido de gran ayuda para poder comprender cómo es que una persona que tiene gran riqueza lo ha construido. Bueno, ya en la actualidad, en este caso, pues ya nos hablan sobre un poco de historia y actualidad. Ya en la actualidad, pues unos arqueólogos intercambiaban pues cartas hablando de unas tablillas muy antiguas que habían sido encontradas en la antigua Babilonia. Estas pues habían sido escritas por Dabasir. En la primera de ellas decía que seguiría el consejo de Matón, siguiendo tres objetivos, que era el de ahorrar el 10% de sus ingresos, después asegurarse de vivir con el 70% de sus ingresos. Estas tablillas tenían escritos grandes consejos de lo que había sucedido o acontecido pues, en la antigua Babilonia. En este caso, pues estos arqueólogos lo encontraron pues estas tablillas que estaban hechas de barro, escritas precisamente por Dabasir. En la primera él presentaba, o más que todo aclaraba, que tenían que llevar un objetivo, que era el de primeramente ahorrar el 10% de sus ingresos y poder aprender a vivir con el 70%, con el 90%. Muy bien, el número 2 consistía en la de describir. El tercer objetivo era utilizar el 20% de sus ingresos para pagar sus deudas, y también escribió que el listado de las personas a las que le debía dinero y la cantidad que debía pagarles. Eh, en la segunda tablilla ya habla sobre la inversión, sobre tener que invertir y también pagar las deudas. Dabasir hizo un listado de las personas a quienes les debía, así también cuándo pagarles, qué cuota pagarles y cuánto debía. En la tercera tablilla, pues contó un poco de su historia y que fue a visitar a sus acreedores para prometerles que les pagaría a todos, aunque fuera de poco en poco.
Muy bien. En los capítulos anteriores, pues había hecho mención sobre esta pequeña historia de que él, pues al ver la oportunidad que se le dio, le pudo y tuvo esa iniciativa y esa voluntad de regresar a su país, es decir, a Babilonia, para poder prometer a las personas a quienes les debía, el hecho de poder tener que pagarles, aunque sea, ¿verdad? Buscando de poco en poco de qué manera hacerlo, pero de que lo iba a hacer, sí, lo iba a realizar. En la cuarta tablilla, pues explicó que había seguido su plan, por lo que periódicamente fue pagando a sus acreedores y pues manteniendo algunos ahorros. Eso le permitió sentirse orgulloso de sí mismo, aunque al hacerlo no fue fácil. Eso es muy cierto, porque cuando uno tiene cierto tipo de deudas, le es muy difícil ver de qué manera hacerlo y seguir un plan. Pero él, según lo que anotó en esta tablilla, siguió en marcha, pudo hacer lo que había planteado, es decir, pudo seguir lo que él se había propuesto y alcanzar a hacerlo, ¿verdad? Aunque fuera de poco en poco, buscando qué trabajos hacer, cómo hacerlo, buscando incluso pues hacer más esfuerzo de lo normal con la finalidad de poder pagarles a esas personas y que ellos no se quedaran pues así teniendo más personas a quienes no les iban a pagar. En la quinta tablilla contó que había terminado de pagarles a todos sus acreedores, los cuales lo recibieron con alegría y lo trataron con respeto. Su plan lo había ayudado a no ser esclavo de sus deudas. No lo hizo, no los profesores que habían tenido problemas financieros, decidió seguir el consejo de Davasir y mejorar su situación financiera, demostrando que esos consejos funcionan en la actualidad. Consiguieron reducir sus gastos comprando marcas ya más económicas y evitando gastos innecesarios. Había pagado gran parte de sus deudas y tenía buen dinero ahorrado, por lo que estaba agradecido por la sabiduría que había compartido en esas antiguas tablillas de Babilonia. Bueno, en este capítulo ya intervienen dos arqueólogos. Uno de ellos estaba pasando por una situación difícil en cuanto a la economía, estaba pasando por deudas, problemas financieros, y pues él en conjunto con su esposa, después de haber leído estas tablillas de barro, según pues la sabiduría que le había puesto en ese antiguo pueblo, pues decidió aplicarlos para ver cómo es que podía influenciar eso en su vida y pues que si le podía ayudar en en algún aspecto. Por ello, ese arqueólogo en conjunto con su esposa decidieron hacer uso de esta sabiduría, ponerlo en práctica. Así que pues decidieron ahorrar, así también utilizar el dinero en cosas prácticamente necesarias y pues ahí fueron evitando ellos los gastos que no eran tan necesarios realizar. Por ello pues ellos planificaron, vieron, llevaron ese ritmo ya estable donde no prevalecía más sus gastos que lo que ganaba. Entonces ellos se enfocaron más que todo en eso, poner en práctica todo ello y al final pues ellos ya gastaban en marcas ya más económicas y al ver esto pues reducía el gasto, por lo que al final él se dio cuenta que todo lo que ellos habían puesto, lo que habían establecido en esas tablillas de barro en Babilonia, eran completamente ciertas y se pueden aplicar en la actualidad. Por ello, pues una vez leído este libro, podemos nosotros quizá ponerlo en práctica. Es cierto, es fácil, lleva de un proceso un tanto difícil, es un proceso sistemático que lleva organización, tiempo, práctica y también buena disciplina, un enfoque, tener ese objetivo, esa competencia, ser una persona determinada. Eso es lo que se requiere para poder alcanzar y tener una estabilidad y una riqueza deseada. Así también, pues ya queda a la discreción de una persona poder llevarlo. Si uno inicia haciendo estos consejos o poniendo en práctica lo que aprendió en este libro, al inicio quizá no sea del todo acertado o que no
no tenga ya los resultados que se desea, porque cuando uno trabaja, tiene que trabajar primero para poder alcanzar lo que ha pensado o soñado, y eso es en todos los casos. No solamente se refiere a esta historia, sino que pasa en nuestra vida, en nuestro entorno. Si uno quiere algo, pues tiene que luchar para obtener esa cuestión. Y si no lo hace, pues prácticamente no lo puede lograr, no lo puede alcanzar. Por eso es que si hacemos esto, lo que nos dice aquí en estas tablillas de barro de Babilonia, al hecho de hacerlo los primeros días no significa que ya mañana amanezca yo siendo la persona más rica del mundo, sino que requiere de cierta disciplina, requiere de ciertos aspectos, incluso de sacrificios que uno tiene que tomar en cuenta. Porque si uno está acostumbrado a vivir al 100% de sus ingresos, tendrá que batallar para poder guardar o tener pues, como que ese ahorro y quitarle ese 10% que se tiene. Técnicamente sería algo un poco difícil, un tanto difícil para las personas que han sido acostumbradas a gastar el 100% de lo que ganan. A comparación de los que sí están acostumbrados a guardar, a ahorrar dinero, pues eso pues, será un paso fácil para ellos, pero pues en todos los casos, me imagino, pues siempre es así. También pues acostumbrarse a solo vivir con el 90% de lo que se gana. Lo que se puede hacer ahí es tener esa mentalidad de decir, ah, no, quizás solo yo solo gano esto y en esto, con esto puedo mantenerme, puedo vivir. Pero si se tiene todavía esa noción de que yo gano esto y por tal motivo ya no lo utilizo por tal situación. Entonces, esto implica a que nosotros pues tengamos o se nos aparezca una duda, una incertidumbre de que quizá tenga yo más ingresos, pero no los puedo utilizar y eso pues puede influir en mi vida. También, pues, y como yo hacía mención sobre el esfuerzo que uno tiene que presentar, incluso pues vemos a personas ya altamente realizadas, pero no sabemos todo el esfuerzo que pudo haber traído tal bien, tal servicio, tal negocio que ellos tengan. Entonces, estas tablillas podemos aplicarlas. La finalidad de este libro es eso, conocer qué o cómo ha sido la vida o la trayectoria de ellos, cómo es que en Babilonia pues hay pueblos ricos y pues ahí nos hace mención de que ellos son ricos o tienen riqueza por lo que han aprendido, por lo que aplican, porque ahí pues decía una parte de que no todos eran ricos al principio, pero que el rey o el gobernante pues analizó bien esa situación y decidió que uno de los que sí poseía dinero les diera clases de cómo formarse, de cómo actuar, de cómo hacer para poder ellos también tener ese dinero. También pues es necesario conocer nuestras capacidades y habilidades porque no simplemente vamos a realizar las cosas o pues prestar algún tipo de servicio, sino que debemos de saber que somos buenos en ese aspecto y que lo podemos llevar a cabo. Así también pues, conocer bien lo que yo tengo, saber bien si soy capaz o no. También es necesario tener en cuenta que no todo siempre va a ser trabajo. Tengo que buscar yo la forma de cómo hacer que el dinero trabaje para mí, es decir, que yo ya solo funcione como medio para ver de qué manera se están trabajando con mi inversión y todo eso. Si yo invierto en algo que no funciona, que no sirve, estaría desperdiciando mi dinero, por lo tanto no podría alcanzar lo que quiero. Sin embargo, hay que analizar bien, hay que ser muy juiciosos en ese aspecto. No se deben de dejar influenciar por ninguna otra persona. Hay personas que tienen un gran poder de convencimiento y que pueden llevar a cabo, pues, que una persona pueda invertir en un negocio que hayan puesto. Y el detalle ahí es que quizá no sean negocios fiables, que no provean ningún tipo de beneficio y que al contrario, ¿verdad? Me lleven a mí a gastar más de lo que debería. Vamos a seguir con el capítulo número 10.
el cual es el babilonio más favorecido por la suerte. Eh, Muy bien, ahora vamos a proseguir con un poquito de historia. En esta ocasión, en este capítulo, vamos a conocer a Sharunada. Él era pues el príncipe mercader de Babilonia, que avanzaba en su caravana y estaba con Adangula, el nieto de su antiguo socio, que era Aradgula, que si él tuviera, él decía, ¿verdad?, que si tuviera tanto dinero, no estaría acompañando al príncipe en caravanas, sino que estaría disfrutando, sino que estaría él complaciéndose con todo lo que se requería en su vida. Pensaba, ¿verdad?, de que el trabajo solamente era para esclavos y que deseaba tener habilidad de su abuelo para poder generar dinero, pero que lamentablemente él y su padre no les habían heredado. Sharon Nada pues, quería ayudar un poco al joven y cómo hacerlo. Él, al ayudarlo y por el aprecio que le tenía a su difunto amigo y socio, decidió contarle su historia. Le dijo que hace 40 años él era un esclavo, pues porque su hermano había encadenado, pues había asesinado, él asesinó a un hombre y él tuvo que pagar o cargar con la culpa. Cuando era llevado o sí, encadenado y junto a otros esclavos, pues escuchó cómo algunos discutían sobre la forma en la que debían trabajar. Pues uno de ellos pensaba que lo correcto era fingir trabajar y no esforzarse. El otro lo reprendía porque consideraba, ¿verdad?, que lo correcto era hacer el trabajo a conciencia para poder prosperar. Sharon Nada pues decidió preguntarle a uno de los guardias cuál sería la forma de tener un buen amo cuando lo iban a vender. El guardia, como lo consideraba un buen hombre, le dijo que debería parecer trabajador, porque si no conseguía que lo compraran un hombre o que sería obligado a trabajar llevando ladrillos, lo cual era un trabajo muy difícil. Cuando los llevaron a la venta de esclavos, el que estaba a favor del trabajo le dijo que no se acomodara con otras personas y que vea el trabajo como un amigo. Ese esclavo pues consiguió un buen amo. Sharon Nada consiguió que un panadero le comprara, prometiendo que pues aprendería bien el oficio y que le gustaba trabajar. Sharon Nada eh, bueno, el hombre que lo compró era un panadero, le enseñó el oficio y le dio condiciones adaptables de vida, mientras que Sharon Nada aprendía rápidamente y trabajaba con voluntad y le reducía el esfuerzo a su amo. Como Sharon Nava trabajaba excelente, convenció a su amo de preparar más pan y permitirle venderlo en sus momentos libres. Bueno, en este caso, pues estos esclavos hablaban sobre lo positivo y lo negativo de trabajar. Uno de ellos, pues se enfocaba más en la acción de realizar un trabajo. Cuando él hacía mención de eso, pues decía, ¿verdad?, que era más fácil, uno de ellos decía que lo mejor era fingir estar trabajando, así uno no se desgasta y no realiza nada de trabajo. Otro decía que eh, uno debe ser consciente y trabajar, hacer lo correcto, aunque su función nada más era el de ser un esclavo. Ya no nada, pues al escuchar todo esto, al escuchar lo que decían ellos, pues, le preguntó a un guardia de qué manera poder conseguir un buen amo. Él le dijo que a base del trabajo y el esfuerzo. Y es así. Al, al él tomar esa percepción de trabajar y ser una persona honrada y consciente, pues pudo alcanzar y obtener un buen amo. Ese señor, quien era un panadero, pues él le dio pues incluso servicios básicos de la vida y lo trataba bien. Esto pues es un alcance que uno tiene cuando uno pues sabe, tiene en mente, ¿verdad? Y de que uno consigue las cosas trabajando, puede obtenerlos. Es cierto, algunos quizá nos desvíen de ese objetivo o quizá nos convenzan de lo contrario, de que digan o critiquen nuestra forma de trabajar, pero sin embargo,
Ya queda a conciencia de cada uno cómo hacer su trabajo. Quizá en el lugar de trabajo yo haga lo correcto, trabaje como se debe, en el horario que se requiera y todo, pero quizá otros no. Quizá pues quieran convencerme de hacer eso, pero ya es cuestión mía si decido aceptar o no ese consejo. Lo que hizo y que nos y la enseñanza que nos deja Sharunada es, siempre trabajar, tener el trabajo ahí y, pues, esforzarse, hacer lo mejor que uno puede sin, pues, sin necesidad de que se nos diga o se nos obligue, porque cuando uno hace las cosas bien, recibe cosas buenas. Y si, al contrario, hace las cosas mal, igual recibe solamente cosas malas. En esa ocasión, pues ya Sharon Nada, al ver que pues, ya había conseguido la confianza de su jefe, le propuso preparar pues más pan y poder permitirle, ¿verdad?, vender en sus momentos libres, dejándole conservar pues una pequeña parte de las ganancias. Le fue realmente bien en las ventas y allí conoció a Arad Gula, que en aquel entonces se dedicaba a vender alfombras. Los dos forjaron una buena amistad. Sharon ahorraba toda su parte con la intención de comprar su libertad. Un día se encontró con el esclavo trabajador y vio que le iba relativamente bien, pues su amo lo había nombrado capataz. Y también pues tenía la esperanza de poder comprar su libertad algún día. En otra ocasión también se encontró con el esclavo que odiaba el trabajo y le aconsejaba fingir trabajar y pues se encontraban en muy malas condiciones. También lo golpeaban bastante para obligarlo a trabajar. Otro día, hablando con Arad Gula, Shanum se enteró de que él también era un esclavo y que también ahorraba para poder comprar su libertad. Muy bien, en este caso ya nos da a conocer, ¿verdad?, la, las consecuencias de obrar bien y obrar mal. La persona que trabajaba, se dedicaba a su trabajo, pues obtuvo ya un mérito con su jefe, ya que lo nombraron capataz. En cambio, el otro que solo fingía trabajar, ahí pues a él incluso lo pegaban para poder obligarlo. En estas situaciones, pues quizá nos hemos enfrentado a diferentes personas y con diferentes consejos. También, pues hay amigos que nos ayudan a seguir adelante y otros no. Es necesario que como buenas personas decidamos siempre ir por el lado correcto, hacer las cosas bien. Quizá en gran medida no podamos complacer a todo el mundo con nuestras acciones. Sin embargo, es necesario tener la conciencia tranquila y saber que yo estoy obrando bien y estoy haciendo las cosas como se requieren. Esta es una comparación de nuestra vida, que en todas las empresas, en todos los lugares o entidades que podamos desenvolvernos en el ámbito social, algunos quizás sean muy activos y deseen participar, mientras que otros no, que otros solo deseen estar ahí ocupando algún puesto, ocupando algún lugar y pues que no son competentes, no son eficaces y no pueden estar en determinado sitio. Cuando una persona hace las cosas bien, poco a poco va estructurando su destino, va formándose y va alcanzando nuevas metas. Pues en ese caso, ya en ese día, ellos hablaron de que, bueno, esos dos amigos que eran Shirum y también Arad, pues se enteró que él también, pues eh, era igual que él, ¿verdad? Tenían las mismas características. Arad Gulash y pues Sharum ahí se enteró de que él también era un esclavo y que también ahorraba para poder comprar su libertad. El joven Adam Gula se enojó al escuchar eso, pero Sharum continuó narrando la siguiente vez que vio a Arad Gula. Era un hombre libre. Por su parte, Nana Naid tenía tanto tiempo libre que se volvió adicto a las apuestas y había perdido la propiedad de Sharum con otro hombre. El nuevo amo de Sharon lo obligó a trabajar durante meses en labores tan pesadas que lo desgastaron física y mentalmente, hasta que un día lo llevaron porque un nuevo hombre lo había comprado. Ese hombre no era otro más que Arad Gula, quien era su amigo al principio. Él había pagado su libertad y consiguió su libertad porque lo consideraba su amigo.
también pues al ver el esfuerzo de Sharon, al ver que él dio todo, se esforzó para poder comprar su libertad, pues pensó, ¿verdad?, en que era bueno lo que hizo y pues decidió proponerle ser su socio. El mensaje que quiero resaltar en este capítulo es que el trabajo pues es uno de los mejores placeres que existe en la vida. Puede ser que algunas personas lo consideren de otra forma, pero es necesario dar a conocer que en este capítulo nos habla sobre eso, que el trabajo es una gran forma, es una de las mejores formas de poder ganarse la vida, de poder estructurar un mejor futuro. Así también, pues, establecer ciertos lineamientos para poder alcanzar el, pues, quizá la meta, el objetivo deseado. Em, pues para este caso, él ya tenía dinero, él tenía todo lo que había deseado y pues, sin embargo, no se olvida de lo que pasó. Eh, Creo que todos los que tienen pues altas empresas, negocios, pasaron pues una situación similar cuando apenas empezaban, cuando eran sus inicios, veían, ¿verdad?, las dificultades que tenían, lo que se les dificultaba, lo que necesitaban, así que decidieron quizá darle un giro a su vida y buscar nuevas estrategias, nuevas formas de ganarse la vida. En este caso, pues el trabajo, pues un concepto bastante largo que debemos de tener en cuenta. Pues es una acción que realiza cualquier ser humano para poder obtener cierto tipo de compensación y de esa forma poder solventar sus gastos, poder satisfacer las necesidades básicas que tenga y así también poder proveer una estabilidad tanto a su persona como pues a los que lo rodean. En el babilonio más favorecido por la suerte. Tratando de este tema, pues favorecido por la suerte. No tanto fue suerte también, sino que también fue esfuerzo. A los inicios de este capítulo, pues se mencionaba, ¿verdad?, dos personas platicando. En a veces platicamos con personas, no sabemos cuál fue su pasado. Cuando nos lo narran, pues quizás nosotros nos sorprendamos por todo aquello que han pasado y que ahora pues se les ve muy bien, se les ve muy realizados, determinados y todo. Y es por eso, ¿verdad?, que para saber muy bien o para antes de criticar o de ir no sé, a comentar sobre una persona hay que analizar y hay que escuchar bien cómo es que esa persona ha logrado todo lo que tiene en su vida. Eh, Todos han luchado por lo que quieren. Hay, en algunos casos, pues quizá no se posea lo que se había planificado al inicio, pero poco a poco van alcanzándose todo eso. Al finalizar, pues la historia, él todavía recuerda a esos amigos que lo ayudaron. Uno de ellos, pues, al ver que él ya había sido vendido y que ya era explotado, quizás eso se presenta en nuestra vida como los obstáculos o los problemas que se nos enfrenta cuando estamos en medio de un proceso o cuando ya estemos para alcanzar cierto objetivo. Cuando pasa eso, quizá pues uno se siente frustrado, cansado física y mentalmente. Eso sucede en cualquier ámbito de la vida, trabajo, estudios, familia, sociedad y en todo. Quizás se siente uno desgastado, cansado, afligido, estresado, preocupado, entre otras cosas. Pero siempre llega algo que nos motiva a seguir, algo que nos ayuda a impulsarnos como personas y no deja que nos quedemos ahí frustrados. Y esa persona es Dios. Siempre está ahí latente a nosotros. Nunca deja que nos hundamos en nuestra tristeza o dolor. Siempre está ahí buscando la forma de poder contribuir en la vida, buscando qué aspectos ayudarnos. Quizá decimos, ¿verdad? Esa persona llegó para iluminarme, pero no fue específicamente esa persona, sino que fue una herramienta utilizada por Dios para poder jalarnos
de ese orificio en el que hemos caído, jalarnos y poder seguir con lo que estábamos. Porque pues esta persona, según la historia, pues cayó, estuvo ahí, ella no podía levantarse, pero después pues vio una luz y él siguió. Después pues ya todos lo admiraban, lo veían como que wow, el más rico, pero no sabían toda la historia detrás de esa persona. Muy bien, ya vamos en el capítulo número 10. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el número 11. En el capítulo 11, pues ya más que todo solo es un resumen histórico de Babilonia. Bueno, el autor simplemente pues nos cuenta que Babilonia fue una ciudad muy próspera, que había aprovechado el ingenio del hombre para aprovechar pues los recursos que tenía y beneficios de todo el terreno posible para un resumen. Bueno, entonces, Babilonia fue una sociedad, una comunidad, un pueblo que pudo encontrar pues, la forma de cómo aprovechar al máximo las capacidades y habilidades de esta tierra. Pudo encontrar la forma de cómo buscar el dinero, de cómo prosperar, de cómo ayudar a sus habitantes a alcanzar el éxito que querían. No solamente querían ver el progreso de un solo grupo, sino que también deseaban ver realizados a muchos o quizá pues ya a la mayoría de ellos. Muy bien, hemos llegado a la parte final de nuestro libro, El hombre más rico de Babilonia. Espero que les haya gustado este relato acerca de los 11 capítulos y que nos ayude a poder alcanzar un éxito financiero. Que tomemos en cuenta todas estas reglas propuestas en este libro, que leamos cada uno de los aspectos y que así también podamos nosotros colocarlo en el centro de nuestra vida y así como ellos podamos tener una estabilidad económica segura. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo.